Aleluya, gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Gracias, hermanos de alabanza. Las niñas de danza pueden tomar sus lugares y nos gozamos de estar en su presencia, ¿verdad? Cada día. Vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos una vez más delante del trono de tu gracia, Señor, presentándonos, Padre, cada día, Señor, como una ofrenda a ti, Señor, y que sea de olor agradable, Padre. En el nombre de Jesús, yo te suplico en esta mañana que tú hables a tu pueblo, Señor, una vez más, Padre, porque sabemos que tú estás preparando a tu amada, a tu novia, Señor, en el nombre de Jesús, y que debemos permanecer fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, ministrando, Padre, esta mañana, un espíritu de fidelidad, Señor, y de amor para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en mis labios, Señor, tus palabras que vengan a sustentar y a fortalecer este pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Muy bien. Estamos, hermanos, sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Y que el Señor, pues, quiere que nosotros nos preparemos y tengamos, gracias, hermano, arraigado en nosotros un espíritu de fidelidad, porque siempre el Señor recompensa nuestra fidelidad. Y está esto por toda la palabra, ¿verdad? Pero hay ciertos pasajes que realmente lo confrontan a uno, ¿verdad? En el quehacer diario de cada uno, porque pues vamos a ver ciertas cosas que pasaron los discípulos, pasaron sus siervos en tiempos antiguos, ¿verdad? Y en cambio nosotros tenemos una libertad, un gozo, como le dijera, como paz, ¿verdad? Comparado con lo que ellos pasaron. Y sin embargo, ellos pues nos han enseñado a nosotros, o nos siguen enseñando a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo debemos ser. Y hoy pues habló la profecía que debemos de mantenernos firmes, esforzados, valientes, sin estar viendo nada de lo que nos pueda acontecer. Pero vamos a la palabra, porque eso es lo que nos interesa. En Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Y quiero que señalemos esto, ¿verdad? Por mi causa. Y dice mintiendo. Entonces, vamos a ser bienaventurados cuando nos vituperen, cuando nos persiguen, diciendo toda clase de cosas contra nosotros, pero por la causa de Cristo, por Él, ¿verdad? O sea, que no es algo falso, sino que es algo que por el nombre del Señor hemos estado siendo vituperados, ¿verdad? No sé si a ustedes le pasa, pero mucha gente se burla, ¿verdad?, de nosotros por ser cristianos, o que, por ejemplo, más nosotros que las mujeres acá en esta congregación, pues usamos el velo, y muchas veces nos vituperan por eso, ¿verdad? Y hasta hacen como comentarios como ese trapo que se ponen, ¿verdad? Como un insulto, ¿verdad? Y uno realmente solo tiene que pedirle perdón, pues que el Señor las perdone y bendecirlos, ¿verdad? Pero hay muchas formas de que en el caminar del Señor nos vituperan. Pero mire lo que dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros cuando por causa del Señor nos vituperen? Pues regocijarnos, gozarnos
alegrarnos. Y también por otro lado, como tener misericordia, ¿verdad? De aquellas personas que no entienden las razones, ¿verdad? Por las cuales nosotros hacemos o no hacemos. Simplemente no saben, están cegados. Y por eso es que hay como ese vituperio en contra, ¿verdad? Del evangelio. Y ahora no solo personalmente, sino en las redes, ¿verdad? Hay tanta burla y tanta situación, pero que de veras el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Pero nosotros, dice la palabra, que vamos a recibir nuestra recompensa. Y yo no soy la que se los estoy prometiendo, sino que el Señor. Pero tenemos que tener una actitud de gozo, de alegría en lo que nosotros estamos haciendo. Sigamos aquí. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si perseveramos, también reinaremos con él. Y si le negamos, él también nos negará. Entonces dice, si perseveramos, o sea, la perseverancia es algo que nosotros tenemos que tener otra vez. Bueno, gloria al Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey porque Él es bueno. En el nombre de Jesús. Porque la perseverancia es algo que nosotros no debemos, hermanos. Yo sé que algunos pues conozco las pruebas, las luchas que están teniendo en lo personal, pero qué lindo es verlos perseverar en medio de la lucha, en medio de la prueba, porque hay recompensa para eso. Quizás no la vamos a ver inmediatamente aquí, pero dice que reinaremos juntamente con Él si nosotros perseveramos. ¿Y dónde tenemos que manifestar la perseverancia? Pues en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. O sea, es algo que cuesta un poquito entender, porque uno dice, bueno, pero si somos hijos de Dios, ¿por qué nos pasa esto, nos pasa el otro? Pues el Señor nunca nos ofreció a nosotros que no íbamos a tener problemas, que no íbamos a tener dificultades. Nunca Él hizo una promesa de esas, pero por lo contrario nos dijo que si nosotros en medio de las luchas, de las pruebas, la iglesia debe seguir caminando, debe seguir buscando, ¿verdad?, el propósito de Dios en medio nuestro. Y dice, y si le negamos, Él también nos negará. Entonces, si no le negamos, ¿Él qué va a hacer? Él nos va a reconocer delante del Padre. Porque acuérdense que el Padre a quien mira es a Él, a su preciosa sangre, ¿verdad?, que es la que nos justifica delante del Señor. Entonces, en medio yo esta mañana te exhorto para que en medio de la prueba, de la lucha, perseveremos, hermanos. No importa lo que el enemigo, aún el Señor pueda, como para probar nuestra fe, nos pueda pasar, pero lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él y tenemos que agarrarnos de esa poderosa mano de Dios que nos va a levantar, nos va a sustentar, que en medio de enfermedades, en medio de luchas, de pruebas, quizás uno mira a las personas y uno, está bien, ¿verdad? Pero no conocen, no saben, porque no podemos andar, ¿verdad?, diciendo, pero solo el Señor conoce las dificultades, los problemas, las luchas que cada quien tiene. Por eso creo que esta mañana el Señor nos llene de un espíritu de misericordia, de entrañas de misericordia para con los demás, porque a veces como que queremos juzgar, ¿verdad?, por lo que nuestros ojos miran, pero el que conoce nuestro corazón es el Señor. Y entonces nosotros a Él, por eso es que tenemos que perseverar en lo que Él nos ha enseñado, porque el enemigo nos quiere robar. Yo creo que por aquí viene una parte de esa, ¿verdad?, en lo que el diablo nos quiere como robar lo que ya el Señor nos ha entregado.
y no se lo podemos permitir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perseverando en la doctrina, en su palabra, en que tú caminar, porque tú no puedes responder por los otros, tienes que responder por ti mismo. O sea, aunque estemos casados, yo no podría responder por mi esposo o él por mí, sino que cada quien tiene que dar cuentas delante del Señor, aunque seamos uno en el matrimonio, pero es individual delante de Dios. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Hebreos 10:34 dice, porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Y aquí es donde yo les mencionaba, porque ¿cuántas cosas te ha dado el Señor? Espiritualmente, materialmente, académicamente, ¿cuántas cosas el Señor te ha dado? Pero el enemigo quiere venirnos a robar. Dice la palabra que él viene a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? A deshacer las obras del Señor, pero poderoso es Dios para sustentarnos, hermanos, y que nosotros de veras no permitamos que Él nos quite, nos despoje de las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos aquí el Señor les ha dado? Material, espiritual, de todo, ¿verdad? Y bendecimos el nombre del Señor, pero no permitamos que el enemigo nos despoje de eso, ¿verdad? A veces tenemos cuestiones en nuestro corazón y no podemos expresarlo, no podemos decirlo, y entonces es mejor acercarse y decir, mire, tengo este problema, tengo esta cuestión contra usted o qué sé yo, ¿verdad? Ponernos como a cuenta, porque lo que el enemigo quiere es despojarte de su gozo, del gozo del Señor sobre nuestras vidas, y eso no lo debemos permitir. Debemos ser fuertes en eso. Por eso me llamó la atención la profecía, porque hay que esforzarse. No es fácil. La carrera en el Señor, hermanos amados, no es fácil. Tenemos una lucha, dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, hermanos. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que es contra la persona que tenemos enfrente, ¿verdad? Pero no es así. Es que el enemigo quiere robarnos lo que el Señor nos ha dado, como un despojo, ¿verdad? Hacernos de nosotros un despojo. Y dice, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Aunque el enemigo logre quitarnos las que ha dado, sabemos que en el Señor tenemos una más duradera posesión, una más duradera recompensa en Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos tratando de mantener firmes delante de la presencia del Señor. No importan las luchas que tengamos, pero poderoso es Dios para levantarnos con poder, con gloria, y sabiendo que Él es recompensador, Él es remunerador de aquellos que le buscan y que permanecen. Porque muchas veces estamos un mes bien, el otro mes no, el otro sí, el otro no. Así no, tiene que ser permanentemente. En medio de luchas, en medio de pruebas, estar firmes en la fe. En el nombre de Jesús, nos gozamos en esas promesas del Padre. En Hebreos 10:35 dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Entonces, hermanos amados, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y entonces hay un bombardeo a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que nosotros desechemos la confianza que debemos tener en el Señor. Yo he hablado, hermanos, tristemente con hermanos
que realmente pues uno los miraba bien en el Señor, ¿verdad? Espiritualmente y hablando y sirviendo, pero últimamente, no, ya no es el Señor donde tenemos que tener la confianza, sino que en las cosas materiales, en lo que cuánto gano, en lo que poseo. Entonces, hermanos amados, eso es temporal. Eso en cualquier momento se desaparece. ¿Por qué? Porque no es nada realmente, solo es un medio que el Señor nos ha dado para poder existir. Pero dice la palabra, si nosotros morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Entonces, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces nosotros no tenemos que variar, hermanos, nuestra confianza. Y dice aquí, la cual tiene gran recompensa. Entonces nosotros por ningún motivo, de veras, a mí me da mucho dolor, ¿verdad?, escuchar a personas pues que uno ha conocido, que han estado en el servicio, conociendo del Señor, y que por cosas superfluas puedan dejar su confianza en Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a perder la gran recompensa que se tiene en los cielos y aún en la tierra, porque el Señor es galardonador, no solamente en lo que Él nos tiene preparados, ¿verdad?, como dice su palabra, allá en los cielos, sino que aquí en la tierra también. El Señor es bueno con nosotros. Él es fiel. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, porque estamos metidos en el hoyo de su mano, dice la palabra, y tenemos que confiar en eso, permanecer en eso, no dejarnos que aquellos tienen, que es mejor estar afuera, que así trabaja uno más. No se dejen engañar, hermanos, de veras. Dice la palabra que si nosotros tenemos techo y sustento y abrigo, estemos contentos. Estemos contentos. ¿Será que estamos contentos con lo que tenemos? Amén. Bueno, porque a veces siempre queremos más, ¿verdad? Siempre queremos más. Pero la palabra del Señor dice eso. Entonces nosotros tenemos que saber que yo, de veras, hermano, no me aparto, que nos podemos superar, nos queremos quizás un mejor trabajo, pero que eso no sea, como les dijera yo, su vida, pues, entregar su vida por ese propósito, por ese anhelo en su corazón, quizás un anhelo que quizás Dios no lo ha puesto en ti. Porque Dios, por eso es que el Señor me puso este tema. Dios es recompensador, es remunerador. Yo eso quiero que tengan en su corazón, y que vengan las luchas, vengan las pruebas. Dios es bueno. Dios no te va a dejar, Él no te va a desamparar, porque Él lo ha prometido. No es palabra de ninguna mujer ni de ningún hombre. Solamente se los estamos compartiendo aquí. Dice el 36, porque tenéis necesidad de paciencia. ¿Quiénes tienen necesidad de paciencia? Yo soy la primera. La primera, porque sí. Pero dice, para que cuando hayáis hecho, miren, hermanos, para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces hay un camino que recorrer. ¿Cuál es ese camino? Pues hacer la voluntad del Señor para nuestras vidas, no nuestra voluntad. Hermano, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios, rendirla. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Si tengo alguna cosa, Señor, es tu voluntad. Pero a veces ni estamos pensando en eso y ¡pau!, lo hacemos, ¿verdad? No, hermanos. Por eso dice ahí, con paciencia. Tenemos necesidad de paciencia, porque a veces no entendemos la voluntad del Señor.
No la entendemos, hermanos, pero la tenemos que obedecer, porque sabemos que la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas significan las buenas y las malas, que uno considera malas, pero son para bien. Entonces, la necesidad de la paciencia, porque muchas veces nos desesperamos en que no miramos realmente el fondo, ¿verdad? El asunto, qué es lo que el Señor quiere. Ya yo me cansé, ya me desesperé, ya, pero no tenemos que llegar a eso, hermanos. Si usted está en esa condición, pues hay que tirarnos al suelo y clamarle al Señor. Que el Señor venga a nuestro auxilio con esa paciencia, ese espíritu de paciencia, de paz, de gozo, porque el gozo, dice la palabra del Señor, es nuestra ¿qué? Fortaleza. Entonces vamos a poder resistir cuando el enemigo nos está queriendo bombardear, ¿verdad? Y tenemos que saber que hay recompensa para lo que el Señor nos ha prometido. Hebreos 11:26 dice, considerando, miren hermanos, ahorita estoy estudiando un poquito eso de la riqueza, porque en el Señor la riqueza no es lo que nosotros pensamos que es solamente, pero dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo y que los tesoros de Egipto, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. Entonces, miren cómo dice, ¿verdad? Como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Pues este era Moisés con el pueblo, ¿verdad? Bueno, específicamente Moisés tuvo de todo, porque acuérdense que él era considerado el hijo del faraón. Económicamente él tenía de todo lo que él quería. Sin embargo, no consideró eso como para decir, o sea, declarar que él era del pueblo judío, del pueblo del Señor. Entonces, él consideró mayores las riquezas en Dios. O sea, el oprobio que estaban sufriendo, la persecución, el señalamiento, el refuerzo de los trabajos en Egipto, él no consideró eso como una riqueza en Dios. Entonces dice, más que los tesoros de Egipto, porque él se conocía los tesoros, en comida, en ropa, en vestuarios, en joyas, a ver cuánta cosa miraba él. Y él se tuvo que despojar. Acuérdense que Moisés es figura de Cristo. Cristo se tuvo que despojar. Y no consideró aquello como para aferrarse y no poder venir a salvarnos a nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor se entregó a nosotros. Pero dice, porque tenía puesta, la mirada puesta en la recompensa. Ahora la pregunta, ¿dónde tienes tú tu mirada puesta? ¿Será que en un mejor trabajo y por eso estás ahí luchando? ¿O cuántas cosas, ¿verdad? En obtener esto, obtener el otro. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde tenemos nuestros ojos puestos? Nuestros ojos espirituales, por supuesto. Y es una pregunta que creo que se deben de tener en su corazón, que no olvidemos dónde tenemos puestos nuestros ojos, porque de ahí va a depender todo tu esfuerzo, dónde estás poniendo tu mayor esfuerzo. Dice el 27, por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque él sabía que a él lo iban a perseguir. O sea, y de hecho así fue, ¿verdad? O sea, pero dice por la fe. Entonces, por la fe, nosotros también tenemos que tener, así como él tenía puestos los ojos, para tratar de llegar a ese lugar donde le prometieron. Acuérdense que a Moisés le prometieron, pues, Canaán, ¿verdad? A nosotros, la tierra prometida.
la tierra, dice la palabra, donde fluye leche y miel. Y dice que 40 días era aproximadamente lo que ellos iban a tener que caminar. Pero resultó que por la desobediencia o qué sé yo, o porque no sacaron a Egipto de su corazón, el Señor los hizo caminar por 40 años en el desierto. Pero se pararon por 18 lugares en ese trayecto. Y ellos representan una área de nuestra vida en lo espiritual. Porque acuérdense que todo en el pueblo de Israel es sombra y figura para nosotros. Entonces no fue por gusto que el Señor los permitió como desviarse, pues, sino que para descontaminarlos de Egipto. Porque ¿qué les decían ellos a Moisés? Ay, Moisés, nos sacaste aquí para pasar hambre, sed. Ay, yo prefiero los apios y cebollas y los puerros de Egipto, ¿verdad? Deseando aquello. Y muchas veces nosotros venimos al Señor, pero en nuestro corazón estamos deseando las cosas del mundo. No hemos ido desarraigando. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso es que Él nos permite a veces pruebas, a veces luchas, a veces situaciones. ¿Para qué? Para irnos limpiando, desarraigando. ¿Por qué? Porque el Rey ya viene. El Rey ya viene. ¿Y qué dice? Que nosotros dale una ofrenda de palmas al Señor en el nombre de Jesús. Entonces, ¿pero qué fue lo que hizo? Que Él se mantuvo en fe. Dice, sin temor a la ira del rey. No tenemos que tenerle temor al enemigo, hermanos. O sea, por eso a mí me impactó muchísimo el texto, ¿verdad? Que el Señor me dio con la partida de mi esposo, porque me dio Isaías 57:1, donde dice, ¿verdad? De que para el Señor la muerte no es como nosotros lo pensamos, ¿verdad? Porque dice, bueno, ahorita se me pasó todo el texto, pero la enseñanza es de que para Él la muerte del Señor, de un santo, de un siervo de Dios, la muerte es como, por decir, una bendición, porque es como la entrada a su presencia, a lo que va a permanecer, a lo eterno. Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos amados, que para Dios, muchas veces para nosotros hay cosas terribles, pero que son un plan de parte de Dios. Y tenemos que encontrarle ese plan, ese propósito que el Señor tiene, porque somos hijos, hermanos, y tenemos que como les dijera, que saber que hay algo más allá que nuestros ojos quizás no pueden ver. Pero nosotros tenemos que saber y estar confiando y no tenerle miedo al enemigo, porque el miedo te paraliza, el miedo no te deja caminar. Entonces tenemos nosotros que realmente ponerle fe y quitar todo temor de la ira del enemigo sobre nosotros. Dice, ¿y cómo lo vamos a hacer? Manteniéndonos firmes, como viendo al invisible. Viendo al invisible. Y nosotros sí, hermanos, porque, por ejemplo, sus discípulos lo tenían ahí, ¿verdad? Por 3 años y medio lo tuvieron, anduvieron con Él, pero a la hora, y todo lo que el Señor les enseñaba, pero a la hora de que lo crucificaron, ya iban los discípulos a Emaús, todos cabizbajos, porque, Él nos había dicho que iba a liberar a Israel, ¿verdad? Y como quien dice, no lo hizo, según ellos. Y muchas veces nosotros también, no solamente ellos, pero ellos anduvieron con Él, es a lo que yo voy, ¿verdad? Literalmente. Y sin embargo, cuando lo dejaron de ver, dejaron de creer. Pero por eso dice la palabra que nosotros somos más bienaventurados. ¿Por qué? Porque sin ver
hemos creído. Qué lindo, ¿verdad? Y yo sé que usted está sentadito ahí porque le cree a Dios, porque le cree su palabra, porque de otra forma no estaría ahí sentado, porque quiere agradar al Señor. Y yo los bendigo porque están viendo al invisible, pero están creyendo. Por eso dice, por la fe salió. Y por la fe tú saliste del mundo, pero Él quiere que tú te mantengas fiel, viendo al invisible. En el nombre de Jesús. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios, o sea, que hay un espíritu de gloria y hay un espíritu de Dios, pues provienen de lo mismo, pero es un espíritu de gloria y de Dios. Y nosotros tenemos que saber, dice aquí, pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Y yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, y por la fe, para que ese espíritu de gloria y de Dios repose sobre tu vida. Porque ciertamente dice, Él se va a glorificar en nosotros y Él se va a glorificar en tu vida, porque tú le estás creyendo a ese espíritu de gloria, espíritu de Dios, que caiga sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, porque Él lo va a hacer. Él no es hijo de hombre para mentir, hermanos amados. Dale una ofrenda de palmas al Rey, en el nombre de Jesús. Dice, por ellos Él es blasfemado. Alguna gente blasfema de Dios, como les estaba comentando, pero dice, pero por vosotros es glorificado. Y qué lindo es cuando nosotros nos reunimos a glorificar el nombre del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que abrir nuestra boca para glorificar el nombre de Dios, manifestarlo con nuestro cuerpo, con nuestras manos, nuestros pies. Como decía aquel coro, ¿verdad?, que cantaba la hermana Ninochka, que hay que, ¿verdad?, con la mano, con la boca, con los pies. Y si no lo hacemos así, es porque ya nos fuimos con Él, ¿verdad? Pero muchos no lo hacemos así porque no tenemos como esa fuerza, esa libertad. Y en el nombre de Jesús hay que pedírsela al Señor para que nosotros podamos glorificar al Señor. Porque dice ahí que nosotros lo glorificamos, pero otros blasfeman de las cosas que Dios ha dejado establecida en su palabra. En el nombre de Jesús. En 2 de Corintios 1:5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, miren, hermanos, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, ofreció al Señor, claro que Él nos da paz, gozo, qué sé yo, pero también dice aquí que esa abundancia de los sufrimientos de Cristo son de nosotros también. O sea, como quien dice, algo tenemos que sufrir, porque Él lo sufrió en lo literal, en su cuerpo, pero quizás nosotros, pues, en lo emocional, en nuestro espíritu, nuestra alma, qué sé yo, nuestras emociones, sufrimos, pero dice que vamos a tener, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo Jesús. Porque puede ser que allá afuera mucha gente tenga quizás los mismos padecimientos nuestros, ¿verdad? Pero no es la misma consolación que tenemos nosotros. Yo puedo ver, hermanos, cuando hay, ¿cómo se llaman? Los funerales, ¿verdad? Sobre todo así en los pueblos. Es un escándalo, una cosa tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza en Dios. Y tenemos que creerle eso al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque entonces va a abundar el consuelo sobre nosotros. ¿Usted quiere que el Señor abunde en consuelo para usted?
En el nombre de Jesús. Entonces también hay que abundar en los sufrimientos de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Porque uno quiere el consuelo sin sufrir. Pero ¿cómo te van a consolar si no pasas por el sufrimiento, por la zaranda, por la prueba? Dice, pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo. ¿Quiénes andan atribulados aquí? ¿Todos están bien? Gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? No, pero yo sé que sí. Lo que pasa es que no lo decimos, ¿verdad? Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Entonces, hermanos, como que el Señor ya tiene preparada tu porción de consolación en medio de la prueba que tú tengas. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el Señor ya tiene preparada tu consolación, porque Él sí sabía que aunque le amamos y le servimos y estamos, vamos a pasar luchas, vamos a pasar pruebas, pero hoy recibe la consolación de parte de Dios, la fortaleza, el sustento, porque Él no te va a dejar tirado. Él te va a levantar, porque Él es poderoso Dios en medio de nuestras pruebas. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué coherederos? Pues porque somos hermanos, ¿verdad? Él es el hermano mayor, entonces somos coherederos y además herederos de Dios. Qué tremenda, ¿verdad? Recompensa para los fieles. Dice, si en verdad padecemos con Él, otra vez, hermanos, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ¿queremos ver la gloria? ¿Queremos ser arrebatados, hermanos? Pues nos toca padecer con Él. Porque si vamos a ser glorificados en Él, también tenemos que tener nuestra cuota, por decir, de padecimiento. Y el que logra pasar eso, hermanos amados, ese es más que vencedor, más que victorioso en el nombre de Jesús. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser reservada. Miren qué tremenda recompensa. O sea, no hay comparación, según el apóstol Pablo aquí, no hay comparación de la recompensa que el Señor nos tiene preparada para aquellos que hemos pasado la prueba del sufrimiento, la prueba del Getsemaní, la prueba de tantas cosas, hermanos amados, porque yo sé y entiendo que sí hay pruebas, que sí hay dificultades, que sí hay cosas gruesas, pero si permanecemos en Él, miren la recompensa. Por eso es que yo quiero que noten, por eso le puse la recompensa de los fieles, porque esto, todo esto que estamos viendo como recompensa no es para cualquiera. Es que no es solo porque levantó la mano y ya va a tener todos los premios. No, tiene que batallar, tiene que correr su carrera con gozo. Y si es carrera de obstáculos, pues hay que saltarlos y hay que darle gloria al Señor en el nombre de Jesús, porque hay una recompensa que tiene más valor. Hermanos, aquí le está hablando el apóstol Pablo, pero hermanos, muchos de ellos murieron aserrados. ¿Ustedes saben lo que es morir aserrados? O sea que eran unos grandes como y los partían en dos vivos. Eso tiene que ser otra casta, porque ¿lo dejaría usted hacer por el Señor? Ya se pone a pensar uno, ¿verdad? Pero no solo él, muchos le volaron la cabeza,
eh, en lo literal. Hermanos, entonces nosotros estamos en la gloria y nos quejamos, ¿verdad? Ay, es que esto, ay, es que el otro. Y ellos pasaron lo que pasaron. ¿Pero por qué? Porque tenían la mirada allá arriba, en la promesa, en la recompensa que el Señor les da a los fieles. No sé cuál sea tu prueba, tu situación, pero el Señor te va a sustentar, te va a fortalecer para que tú permanezcas y no decaigamos a la primera, hermanos, sino que pedirle al Señor que nosotros podamos encontrar su perfecta voluntad. Que cuando le oremos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Entonces, porque hay una gloria venidera, hay una recompensa en el nombre poderoso de Jesús. Mire, este pasaje tan lindo me gustó mucho de Ruth 2:12. Dice que el Señor recompense tu obra. Y eso es una como promesa para ti, porque Ruth es figura de la iglesia. Entonces, acuérdense que esto se lo dijo Booz a ella, y Booz es figura de Cristo. Entonces dice, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor. O sea, que hay una remuneración de parte de Dios y que esa remuneración, esa recompensa sea completa para ti y para los tuyos. Pero nos tenemos que mantener fieles en medio de luchas, en medio de pruebas. Dice, de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí hemos venido al Señor para refugiarnos en Él. Que las alas del Altísimo hoy se expandan para que te abracen, te arrullen, te consuelen, te sustente en medio de tu lucha, en medio de tu prueba. Pero hay alas en las cuales tú has venido a refugiarte. Porque no has venido a refugiarte en las alas de ningún pastor, de ningún... Sé que tenemos una responsabilidad, sé que tenemos una línea de autoridad, de sujeción, pero sobre todos los ministerios están las alas del Altísimo, las alas del águila sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y que hoy, desde el momento en que tú te acercaste al Señor, esas alas están extendidas sobre tu vida y la de los tuyos, porque tú cubres. Dice la palabra que del Señor, que el Señor a los hijos de los siervos, el Señor los enseña, el Señor los cubre. Entonces, si tú le estás siendo fiel al Señor en tu servicio, dice la palabra, tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será el bienestar de ellos. Y yo lo creo, hermanos, aunque hayan luchas, pruebas, que nuestros hijos fallen o qué sé yo, pero si yo me mantengo firme, sé que Dios va a cumplir esa promesa. En el nombre poderoso de Jesús. Proverbios 11:18 dice, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. ¿Qué será un salario engañoso? Pues alguien que se gana el dinero indebidamente, ¿verdad? Saber cuántas maneras indebidas hay de ganar el dinero, pero eso es un salario engañoso. O también puede ser cuando tú tengas toda tu confianza en ese dinerito que nos dan a fin de mes. También puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de eso, ¿verdad? Y no, pero dice, pero el que siembra justicia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para recibir esa verdadera recompensa? Sembrar justicia, sembrar, ser veraces, ser justos en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice que ese recibirá
verdadera recompensa, no una recompensa falsa, porque Dios es el que te la está prometiendo, no es ningún hombre, es el Señor que nos los está prometiendo. En Romanos 11:22 dice, y miren qué tremendo, aquí se los puse en 2 versiones para que podamos entender realmente lo que el Señor, pues el apóstol aquí nos quiso enseñar. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue cortado. ¿Pero por qué? Porque no permaneció en la bondad de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, y mire lo que dice la Usejo aquí, esta versión. Considera pues la bondad y la severidad, porque Dios no solamente es, ay, es Dios bueno, qué lindo es Dios, qué bueno es Dios. No, dice que Él también es fuego consumidor. Por eso dice aquí el apóstol, ¿verdad? La bondad, hay que considerar la bondad y la severidad de Dios. ¿Severidad para quién? Para los que cayeron, ¿verdad? Dice acá, con los que cayeron, severidad. Para contigo, en cambio, hay bondad divina, si es que te mantienes dentro de esta bondad. De otro modo, también serás cortado. Entonces, ¿dónde nos tenemos que mantener? En la bondad de Dios. Aferrarnos a la bondad de Dios. Porque si no, o sea, el pueblo de Israel, a pesar de los milagros que ellos vieron y el montón de milagros, no consideraron la bondad de Dios, sino que la atribuyeron saber a qué cosas, ¿verdad? Pero ellos estaban deseando otras cosas. Por eso es que nosotros nos tenemos que desintoxicar de Egipto, porque hemos salido del mundo y de nuestro corazón tiene que ser desarraigada las cosas del mundo, para poder entender la bondad de Dios y no creer que es bondad de los hombres sobre nuestras vidas. No, es la bondad de Dios sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En 2 de Juan 1:7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Entonces, hermanos amados, por si de repente ahí se viene una nube de duda sobre si el Señor Jesucristo vino, aquí la palabra dice que tenemos que tener cuidado con eso, porque tenemos que creer que Él vino a la tierra en carne para bendecirnos, para salvarnos, para transformarnos, para darnos mejores y más grandiosas promesas en Dios. Entonces dice, tened cuidado. O sea, que ese pensamiento no sea, puede ser que se asome, pero usted tiene que tomar autoridad y reprender, porque Dios es bueno y Él va a permitir que tú permanezcas en esa fe, porque eso que se escribió aquí no fue algo que una película, ¿no? Sino que fue algo real, algo que pasó, y por eso estamos nosotros aquí creyendo en fe en el nombre de Jesús. Y dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. No perder lo que hemos logrado, hermanos amados. Usted dirá, ay, hermana, yo no he logrado. No, el solo hecho de estar aquí sentado escuchando la palabra, has logrado mucho. Y eso no hay que perderlo por ninguna razón, hermanos amados, ni nada de lo que el Señor nos ha conferido. Y entonces dice,
porque si no, dice aquí, sino que recibáis abundante recompensa, si nosotros nos mantenemos en esa fidelidad para con el Señor. Y el 9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, hermanos, no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y yo les pongo esto, hermanos, porque yo estoy viendo y estoy escuchando a personas que uno dice, ¿cómo puede ser? Pero, hermanos, están negando la fe. Cercanos están negando la fe. ¿Por qué? La palabra del Señor lo profetizó. Dice que la fe de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y hermanos, yo lo he estado viendo, de verdad, tristemente, pero lo he estado viendo. Entonces, aquí dice, tened cuidado. Y hoy es el grito, hoy es la alarma, como decir una trompeta en la muralla, atalaya, como una atalaya diciéndolo, tengamos cuidado en el nombre de Jesús, de cuidar lo que Dios te ha dado. No pienses que ha sido poco. Es mucho lo que Dios nos ha dado. Entonces, sigamos, porque ya se me terminó el tiempo, pero Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado. Entonces miren esto, la palabra de mi perseverancia, guardado la palabra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Para qué va a venir esa gran prueba? Para probarnos. Quizás esto se refiere más allá a la tribulación, gran tribulación, pero hoy el Señor nos está probando. Y si nosotros con estas pruebas que tenemos, tiramos la toalla, hermanos, ¿qué nos espera? Tenemos que ser fieles en lo poco y en lo mucho, en el nombre de Jesús. Y dice, los hermanos de alabanza, si me pueden acompañar, por favor. Apocalipsis 20:4 dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y eso sí va a pasar. En la gran tribulación, aquellos que no se quisieron consagrar en este tiempo, se van a ir a consagrar allá, a tal punto que van a tener que entregar sus cabezas, literalmente. Porque entonces sí van a creer. Pero ¿para qué llegar hasta allá, hermanos? Cuando hoy podemos consagrarnos al Señor con lazos de amor, con lazos de misericordia. Y dice, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea, aunque decapitados, volvieron a la vida. Pero fue en ese gran probatorio que va a haber. Pero a nosotros, hermanos, yo quiero que te pongas de pie y le pidamos al Padre que el Señor nos guarde en el nombre de Jesús de claudicar a estas alturas, sino que venga un espíritu de fidelidad sobre nuestras vidas. Porque no le estamos siendo fiel a ningún hombre, hermanos amados, sino al que vive y reina para siempre. En el nombre de Jesús. Y que tú mantengas la recompensa que el Señor tiene preparada para ti y para los tuyos. Solamente créele a Dios. No dejes de creerle. Levanta tus manos y dile, Señor, ayuda a mi incredulidad, así como sus discípulos se lo pidieron. Hoy, dile al Señor, porque a veces la prueba, la lucha, yo lo entiendo, hermanos,
nos quiere apartar, nos quiere separar de la palabra, de lo que hemos conocido, de lo que hemos sabido. Yo quiero creer, dile: Señor, yo quiero creer esas promesas. Quiero creer que tú me estás preparando para el arrebatamiento de la iglesia, y que yo no tenga que pasar a ser decapitada, a ser muerta y lavar mi ropa en tu sangre al final de la gran tribulación, sino que ahora, hoy, este momento lo pueda tomar yo para decir: Señor, yo quiero serte fiel, quiero serte fiel, quiero serte fiel, porque te amo, por la recompensa, por lo que viene, por lo que ha de venir, por lo que tú estás preparando para nosotros. En el nombre poderoso